Buenos días. Siguiendo con el módulo que estamos viendo de enfermedades respiratorias, el día de hoy les voy a exponer el tema de SARS-CoV-2 o COVID-19. Este es un tema que pues yo creo que la mayoría de nosotros pues, dominamos o más o menos dominamos, o también es un tema que pues a lo mejor no nos agrada a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que estuvo el pico de la pandemia, hace 2 años, en el año 2020, pues la mayoría de nosotros éramos R3 o R2 de nuestras especialidades previas y nos tocó estar pues, atendiendo a este tipo de pacientes, estar pues, en las áreas COVID de manera activa. Esta foto no es de aquí, es de ICD previa, es de León, es una compañera del área COVID, no es de aquí. Parece aquí. Es que no se parece nada, güey. No se parece. Bueno, la agenda que vamos a ver en esta exposición, vamos a platicar acerca de las generalidades, la epidemiología, los métodos diagnósticos que van a ser clínico, laboratorio, científico y de tratamiento. Y en el tratamiento, pues, aparte del tratamiento general de puntos hospitalizados, vamos a hablar de las estrategias ventilatorias que se pueden utilizar, lo que se utilizó en nuestros pacientes en un inicio y cómo se ha ido cambiando, bueno, los cambios que se han dado en el manejo del ventilador de acuerdo a qué y de acuerdo a qué hicieron estos cambios. Pues en cuanto a las generalidades, el virus del SARS-CoV-2 es un tipo de virus coronavirus, que es una clase de virus que se encuentran diversos en una amplia gama de especies hospedadoras, incluidas aves y mamíferos. De estas pues, se conocen muchas especies de virus coronavirus. Estas son las principales. Las que se empezaron a estudiar posterior a que empezaron a infectar humanos son estas, el virus MERS-CoV, que es el síndrome de coronavirus respiratorio del Medio Oriente, el virus SARS-CoV o SARS-CoV-1, con la insuficiencia respiratoria aguda grave asociada a SARS-CoV, y SARS-CoV-2, que este es el agente causante de la epidemia pues, que se vivió y que todavía estamos viviendo actualmente. El coronavirus pues, tiene este nombre por las espigas de glicoproteínas, que son las que forman la corona del virus. Y pues, al igual que todos los virus, tiene una característica que le hace que sea difícil o un poco complicado su manejo. Estas son las mutaciones que se hacen en el material genético. Las mutaciones generalmente pues, se dan por infecciones recombinantes, es decir, cuando dos tipos de cepas diferentes o con unas ligeras variantes en el material genético del virus infectan a un mismo individuo. Al infectar a dos cepas a un mismo individuo, ocurre un intercambio de material genético, lo cual nos da pues, que de aquí surjan nuevas cepas o nuevas variantes de los virus. Generalmente estas variaciones son muy constantes, pero solamente, son pocas las que llegan a tener importancia epidemiológica, tanto por que causen una infección o una enfermedad o síntomas diferentes a los comunes, por el método de diagnóstico y por el escape inmunológico a las terapias que se tienen, tanto como pues, a las terapias para manejar propiamente la infección, como escape inmunológico a las vacunas que se estén utilizando. Epidemiología, esto vamos a hablar de manera pues, un poquito rápida. La curva epidemiológica de la infección de coronavirus pues, se puede dividir en aproximadamente 3 fases, esto a su inicio. Primero fue un brote local de exposición, que fue el primer caso que se reportó en Wuhan, China. Este fue a principios de enero del año 2020. En 13 de enero es marcado por una rápida expansión y propagación de este tipo de infección dentro de los hospitales, dentro de la misma provincia de China, de Wuhan. El 26 de enero pues hubo un aumento rápido y progresivo de casos de los casos conglomerados, hasta que el día 30 de enero fue declarada una pandemia. Esto fue a su inicio de manera local. Después los casos fueron aumentando exponencialmente
Y pues hasta, bueno, tenemos que a finales de junio ya se empezaron a reportar casos fuera de esta provincia, fuera de China, y en el 11 de febrero la infección por SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19 fue declarada una pandemia mundial. De aquí el número de casos fue aumentando de manera exponencial. ¿Cómo estamos en México? Pues en México esta es una curva de los picos de infección o de casos que hemos tenido desde su inicio hasta el último corte que se hizo el día 13 de agosto, el día de hace 3 días. Aquí tenemos que, por ejemplo, el 18 de marzo, que fue cuando se empezaron a cuantificar o a llevar el registro de los casos, el 18 de marzo del año 2020 había 25 casos registrados, bueno, 25 casos nuevos, con un promedio de 4 casos que se reportaban en 7 días, en una semana. Esto es el 18 de marzo del año 2020. Y el 13 de agosto del año 2022, hace 3 días, los casos nuevos que se tienen reportados son 49.960, con un promedio de casos nuevos por semana de 10.213. De estos, pues aquí tenemos en números cerrados cómo nos encontramos en la última actualización del día 13, de hace 3 días. Tenemos que actualmente tenemos casos confirmados o aquí acumulados, no todos los que son activos, de más de 6 millones de casos, casi 7 millones de casos, de los cuales actualmente se reportan como activos de infección 84.457, recuperados por más de 6 millones. Las defunciones que se tienen hasta el momento reportadas asociadas a infección por virus de SARS-CoV-2 son más de 300.000, 328.724. Y pues, ¿cómo se comporta la epidemia aquí en México? Pues la infección afecta de manera muy similar a hombres y mujeres. Actualmente hay por casi nada una mayor distribución en mujeres de 54%, mientras que en hombres la infección está reportada en 46.9%. Pero la mayoría de los pacientes que se encuentran en hospital con infección activa están manejados o se pueden manejar de manera ambulatoria, casi el 90%, mientras que el 10% es el que de los pacientes con infección activa de SARS-CoV-2 actualmente requieren manejo hospitalario. ¿Cuáles son las comorbilidades principales que se asocian al mal, o se han asociado al mal pronóstico de infección por virus SARS-CoV-2 en nuestro país? Las principales: hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Entonces, todos los pacientes que nosotros manejemos o tratemos con infección de virus SARS-CoV-2, infección de COVID-19, debemos de prestar especial atención a los pacientes que presentan estos principales factores de riesgo. La tríada de pacientes que tienen mal pronóstico después de que adquieren una infección de COVID-19 durante la infección, pues es hipertensión, diabetes y obesidad, que son los que generalmente pues tienen un pronóstico pues más desfavorable. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que emite la ITSA para el personal médico que atiende a estos pacientes? Pues refieren una apropiada equipo de protección pulmonar que debe de constar de una mascarilla, que puede ser una mascarilla quirúrgica en áreas convencionales que pueden manejar a pacientes sospechosos de COVID-19, siempre y cuando en estas áreas no sea una área de distribución de aerosoles. En caso de que manejemos pacientes tanto positivos como sospechosos en un área con una alta distribución de aerosoles, la mascarilla quirúrgica pues no es la apropiada. Lo que se debe utilizar es una mascarilla N95 o N99 o pues otra mascarilla que impida el paso de partículas mayores al 95-99%. Dentro de los equipos de protección personal, pues deben de estar también incluidos protección ocular y guantes. En la última recomendación que emite la ITSA acerca del equipo de protección personal,
o del cuidado del paciente, del personal médico que atiende a pacientes con COVID-19, refiere que no hay ninguna recomendación para el uso de doble guantes, para el uso de doble guantes. Un par de guantes sí emite la recomendación, pero el uso de dobles no emite recomendación. Tampoco emite recomendación para el uso de cubrezapatos. Y pues, esto es una gráfica que viene en esta guía de la ITSA, que diferencia el manejo o el equipo de protección personal que va a tener dependiendo del área donde se manejan estos pacientes. Si es un área convencional, si es en un área de contingencia o en un evento crítico, y si esta área es una área pues, donde hay una alta exposición a partículas de aerosol. Y pues es una foto igual de mi sede previa de cómo nosotros entramos a COVID en ese tiempo, hace 2 años. Esto pues ya actualmente pues ya no se debe de hacer, ya los cubrezapatos pues ya no son recomendados, los doble guantes tampoco. Todavía emite recomendación de que sí se puede utilizar una bata quirúrgica para atender al ingresar a tantos pacientes, pero pues por la forma de transmisión ya sabemos que igual pues, se puede llegar a omitir. Lo que sí emite recomendaciones pues, es el uso de KN95 o dispositivos de respiración que evitan el paso de más del 95% de partículas y cubrirlo en protección ocular. Igual el gorro tampoco ya no es recomendado, pero esta es la forma en la que se utilizaba hace 2 años cuando era pues, una enfermedad nueva, cuando todo el manejo era nuevo y no se conocía pues toda la información que conocemos actualmente. En cuanto a la fisiopatología, pues no voy a decir únicamente que se trata de una enfermedad pulmonar, porque la realidad es que el COVID-19 no es una patología propiamente pulmonar. Ya sabemos que es una patología inflamatoria y que no se limita únicamente al daño pulmonar, sino que generalmente daña múltiples órganos y sistemas. Uno de los 2 principales sistemas que llega a dañar el COVID-19 es el sistema respiratorio, pulmones y sistema nefrohídrico, propiamente los riñones. De hecho, en áreas donde no se cuenta con prisma o que no se puede realizar la terapia de sustitución renal a pacientes con COVID-19, ya sea por algo administrativo o porque no cuentan espacios con estos espacios, las unidades, el aumento de la mortalidad de estos pacientes, más que a problemas respiratorios, se debió a problemas renales, a fallas renales agudas, pacientes con síndrome urémico. Esto fue lo que desencadenó la causa de la defunción, más que el problema respiratorio. Que aunque sí, esto pues, es algo muy importante, generalmente los hospitales se centraron mucho en el manejo respiratorio, las áreas COVID, las áreas de atención respiratoria, se centraron mucho en conseguir ventiladores y manejo de pacientes respiratorios, y en algunas áreas pues, se descuidó otros órganos y sistemas que también afectan esta enfermedad del SARS-CoV-2. Pues tenemos que la infección por COVID-19 implica una inflamación, un reclutamiento regional de células inflamatorias que pueden ser que son macrófagos, células T efectoras y neutrófilos polimorfonucleares, que estos se reclutan hacia ciertas áreas o tejidos, principalmente pulmón y riñón. Aquí lo pongo estos 2 porque son los principales que se afectan. Entonces, hay un reclutamiento de células inflamatorias hacia los tejidos y esto propicia que se formen partículas moleculares asociadas a daño y partículas moleculares asociadas a patógenos, que estas se desprenden propiamente del virus. Estas partículas pues se infiltran también a los tejidos, a ambos, pulmón, riñón. Hay un reclutamiento, secuestro de células inflamatorias. Estas producen principalmente interferón gamma y NETs y trampas en los niveles de neutrófilos, y estas generan una cascada de citocinas que llega a desencadenar un estado inflamatorio severo que junto con la infección como tal, el virus como tal, llegan a dañar los tejidos. No es solamente el virus, también estos.
Por ejemplo, las trampas centrales de neutrófilos tienen implicación en la trombosis, que al final pues esta parte también de la fisiopatología del SARS-CoV-2, la microtrombosis. Esta es propiamente por las citocinas y el estado proinflamatorio. Y pues las partículas moleculares asociadas a daño y asociadas a patógenos dañan también de manera directa los tejidos, más aparte que pues, propician que haya una movilización de células inflamatorias con su consecuente producción de citocinas en los tejidos. Estas partículas moleculares asociadas a daños asociadas a patógenos pues llegan a la circulación y de aquí pueden llegar a los diferentes órganos y tejidos. Así es como pues en este artículo del año 2021 del Nature, como menciona, una probabilidad fisiopatológica de la afección renal o del daño renal asociado al COVID-19 en estos pacientes. Entonces, no todo es pulmonar, no todos son vías respiratorias. Debemos de manejar y tratar al paciente de manera integral. En cuanto a la infección por SARS-CoV-2, la podemos dividir en infección asintomática, leve o moderada, grave o crítica. Y cada uno de estos tiene sus diferentes periodos en días en el que el paciente se encuentra como un paciente que está contagiado pero asintomático, en el que el paciente presenta síntomas, a partir de qué días el paciente presenta inmunidad o, en el caso de COVID crítico, tendencia hacia el empeoramiento, hacia la defunción. Tenemos que cuando un paciente se expone al virus de SARS-CoV-2 puede durar aproximadamente hasta 5 días, cuando pueden llegar a presentar los principales los síntomas iniciales. Esto pues en el COVID sintomático. En el COVID sintomático pues el paciente, que es el 30% de los casos, el paciente pues cursa con infección, cursa sintomático, de los 5 días ya el paciente ya empieza a generar inmunidad. De aquí que pues pacientes, el personal de salud que acuda por una infección de COVID se les den 5 días, les están dando entonces 5 días de incapacidad pensando en que es COVID asintomático, cuando pues los que nos llegamos a infectar y tenemos sintomatología, no nos podemos pues, manejar así. A los 5 días nos tiene que sacar inmunidad, la inmunidad se puede traer pues, pasados más días, y el periodo de contagiosidad, es decir, en que podemos contagiar a más personal, pues aumenta. Entonces, de aquí la importancia. Y pues también la mortalidad asociada al COVID, de los diferentes tipos de COVID. Tenemos que pues en paciente COVID crítico, que es propiamente paciente que requiere manejo avanzado de la vía aérea, o un paciente chocado que requiere manejo vasopresor, y la mortalidad pues es mayor. En esta revisión la mortalidad es del 50%, yo creo que actualmente pues se ha modificado por las nuevas terapias que se están implementando y las nuevas medidas que se le dan a estos manejos, medidas de protección pulmonar sobre todo, y manejo de soporte renal, que a lo mejor no estaba tan difundido en este momento. Tenemos que las fases de la infección de COVID las podemos también dividir en dos, en una fase de respuesta viral y una fase de respuesta inflamatoria propiamente del huésped, en el cual pues, se pueden presentar los diferentes síntomas o signos clínicos. Durante la etapa 1, que es la fase de respuesta viral, es cuando se empiezan a presentar los síntomas iniciales, que son pues, generalmente síntomas leves, como síntomas constitucionales, tos, que puede ser tos no productiva, tos productiva, jalea, diarrea. En los estudios paraclínicos se puede evidenciar alteraciones en la línea blanca de células. Aquí marca que linfopenia, pero también puede presentarse linfocitosis, prolongación del tiempo de protrombina, elevación de dímero D y de DHL. En la fase 2, que es la fase pulmonar, aquí pues, se solapan tanto la fase de respuesta viral como la fase de respuesta inflamatoria del huésped, que es en los pacientes en los que tienen COVID leve moderado a
grave o crítico, que es cuando empiezan a presentar la sintomatología respiratoria que puede llevar a la hospitalización, con disnea y una disminución de la saturación de oxígeno, con una disminución de la PaGO2. Aquí en esta etapa es cuando se pueden presentar los cambios por imagen. Y la fase 3, que es la fase de hiperinflamación, esta solamente se presenta en pacientes con COVID-19 crítico, que son pacientes que ya tienen enfermedad proinflamatoria, que se puede manifestar con estado de choque, estado de síndrome inflamatoria sistémica, o una enfermedad similar al SDRA. Estos pues, son pacientes que ya deberían de estar hospitalizados para su manejo. En cuanto al diagnóstico de COVID-19, se puede dividir en un diagnóstico clínico, de laboratorio, serológico y de imagen. En cuanto al diagnóstico clínico, pues esta es la primera corte que se publicó, fue en el año 2020, en enero, cuando se empezaba a ver el aumento exponencial de pacientes en China. Y aquí reportan pues cuáles son las características clínicas de los pacientes, cuál era la distribución tanto de edad, los principales factores de riesgo de los pacientes y pues, los síntomas con los que se pueden llegar a iniciar. Y estos son los principales síntomas que se evidenciaron durante el inicio de la pandemia. Aquí pues cabe destacar el síntoma pivote, que pues es tos, generalmente no productivos, y también pues que se empezaron a evidenciar que la sintomatología no era solamente respiratoria, había sintomatología, pues, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, que también llegaban a presentar estos pacientes. Esa fue el primer corte que se hizo de la descripción de la sintomatología de COVID. Pues las características clínicas comunes al inicio de la enfermedad son fiebre, fatiga, tono productiva, anorexia, mialgia, disnea, introducción de esputo. Y otros síntomas menos comunes, cefalea, dolor de garganta, rinorrea y síntomas gastrointestinales como diarrea y náuseas. En cuanto a las alteraciones de los estudios paraclínicos que se escribieron igualmente en el primer corte, pues son los que seguimos viendo todavía en los pacientes, que es una elevación de la proteína C reactiva por estado proinflamatorio de los pacientes por la fisiopatología que ya les comenté, una leucopenia, que pues es lo más común, pero también pueden llegarse a presentar una leucocitosis, aunque la leucopenia es lo más común. En la primera descripción que se hizo, el 33% de los pacientes se presentaron con leucopenia. Y trombocitopenia, esto también es una alteración de los estudios que se llegaron a encontrar en nuestros pacientes. Y el hecho de encontrar pues, estos marcadores en nuestros pacientes también nos pueden indicar un pronóstico pues, desfavorable en cuanto a la evolución de la enfermedad. Es decir, que estos pacientes de tener COVID pues, asintomático o leve puede progresar a un COVID moderado, grave o un COVID crítico. Pues como les comenté, lo que más se describe es la leucopenia, principalmente la lipopenia, es la más común y se observa en la mayoría de los pacientes, hasta el 80% de los pacientes. Y la trombocitopenia leve también se puede llegar a observar y se considera como un signo de pronóstico en cuanto a esta alteración paraclínica en nuestros pacientes con COVID-19. En cuanto a los marcadores inflamatorios, pues al ser un estado preinflamatorio, el encontrar estos marcadores de manera importantemente sostenida, pues nos habla de un pronóstico más desfavorable en cuanto al curso de la enfermedad. Las alteraciones que vamos a encontrar pues, es una elevación en la procalcitonina sérica, no propiamente por infección bacteriana, sino por la enfermedad como tal, en este caso infección viral, el estado proinflamatorio. El dímero D, que se puede asociar a mal pronóstico, junto con cuando se encuentra linfopenia y un dímero D elevado, generalmente se asocia a mal pronóstico. Y una proteína C reactiva elevada, que parece seguir la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, un paciente con insuficiencia respiratoria
que no tiene marcadores inflamatorios elevados, se debe investigar otra causa que le puede propiciar un diagnóstico diferencial que puede explicar esta sintomatología, porque cuando tiene insuficiencia respiratoria, pues lo más común es encontrar estos marcadores inflamatorios elevados. En cuanto al diagnóstico serológico, pues las pruebas para detectar el virus pueden ser pruebas virológicas, antigénicas, moleculares, y pruebas para detectar anticuerpos contra el virus, las pruebas serológicas. Esta es una gráfica de en qué momento de la exposición del virus se pueden encontrar elevados las diferentes pruebas que se utilizan para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Estas pruebas serológicas, tanto para detectar como el virus, como los anticuerpos que se producen por infección del virus, y a partir de qué semanas o de qué días posterior a la infección y posterior al inicio de síntomas se pueden encontrar elevados. Tenemos que pues las pruebas con menos precisión pues son las pruebas que detectan anticuerpos. Estas se pueden llegar a elevar hasta posterior a una semana de que se inició la sintomatología, y si se le hace la prueba al paciente cuando empieza con sintomatología y sale con esto negativo, pues no nos habla como tal de que el paciente no tenga infección, y pues en esto se basan las pruebas rápidas, pues son las menos precisas. La PCR, la reacción de cadena de polimerasa, pues fue el método de diagnóstico de elección que se utilizó para hacer el diagnóstico de COVID-19 durante la pandemia, y es el más preciso, ya que pues, esta prueba se basa en encontrar ADN o material genético de virus en diferentes tejidos donde se puede llegar a tomar la muestra. El hecho de que se obtenga un PCR positivo pues no nos habla siempre de una infección activa, nos habla de que se encontró un material genético en el tejido material genético del virus y en el tejido donde se tomó esta muestra. Pero si nuestro paciente tiene sintomatología y hay una prueba de PCR positiva, pues es una infección activa de virus de COVID-19. También, pues dependiendo de dónde se toma la técnica, pues es el porcentaje de predictivo positivo que tiene esta prueba. Tenemos que pues, el porcentaje mayor de valor predictivo positivo se obtiene cuando la muestra se obtiene directamente de un lavado por un alveolar, que pues nosotros no vamos a estar haciendo eso, sobre todo en el contexto de la epidemia que se vivió, no se iba a estar haciendo esto. Entonces se tomaba la muestra directamente de un hisopado nasofaríngeo, en la cual era el siguiente de porcentaje de valor predictivo positivo de 63%. Obviamente pues esto depende también del entrenamiento de la persona que toma la muestra. En cuanto a las pruebas para detectar anticuerpos del virus, pues es el ensayo de ELISA. Estas pruebas no están destinadas para, al igual que la PCR, no están destinadas para identificar infecciones activas del virus de SARS-CoV-2. Lo que hacen es detectar anticuerpos que revelan marcadores de respuesta inmune a la infección de SARS-CoV-2, que pueden ser pues, principalmente los dos principales tipos de anticuerpos, IgG y IgM. Tenemos que pues, el IgG es el que se eleva primero después de la infección y es el que nos puede hablar de que la infección se encuentra activa, mientras que el hecho de que encontremos un anticuerpo IgG elevado, pues este se aumenta más tarde y es indicativo de una infección pasada o pues que ya está pues no propiamente creando inmunidad, sino nos habla de que es una infección previa, ya que no es la que se eleva de la manera inicial o en el momento agudo de la enfermedad. Y pues estas pruebas son cualitativas y solo nos pueden decir la presencia o ausencia de anticuerpos contra las SARS-CoV-2. Igual no nos dicen como tal la infección está activa, pero nos pueden llegar a orientar. ¿Cómo? Pues basándonos también en la sintomatología o en los estudios de imagen. En caso de que tengamos una prueba de estas positivas y nuestro paciente esté sintomático, pues ya se hace el diagnóstico como tal de infección. En caso de que la prueba esté negativa y nuestro paciente esté sintomático, no nos descarta completamente la infección. Pudiera tener todavía la infección y se debe investigar con otras pruebas o con estudios de imagen.
los estudios de imagen. Las características más comunes de los estudios de imagen en las infecciones por COVID-19 o infección de virus SARS-CoV-2 pues son consolidación pulmonar, multilobar, bilateral y opacidad de vidrio desmerilado. Aquí tenemos un estudio en el cual se refieren cuáles son las principales alteraciones en los estudios de imagen en la tomografía que se encontró durante el tiempo de pandemia. Tenemos que pues, lo principal alteración en este estudio de imagen que se encontró pues, es una opacidad de vidrio desmerilado que fue reportado en la mayoría de los estudios, en 22 estudios, y se reporta como que tiene una presencia en los pacientes de hasta 88% de los pacientes que cursan con infección de virus de COVID-19. Otras características, aparte de la opacidad de vidrio desmerilado, pues es la distribución, una distribución bilateral y peripleural. Aunque, pues, como vamos a ver más adelante, pues esto depende también del tipo o del fenotipo de infección que esté cursando en ese momento el paciente, al cual se le toma el estudio de imagen. Estas alteraciones pues, son las primeras que se encuentran en la infección de COVID, para opacidad de vidrio desmerilado, con una distribución periférica o peripleural y distribución bilateral. Ya posteriormente, conforme avanza la enfermedad, estas hallazgos en los estudios de imagen se van modificando. Aquí tenemos pues imagen de tomografía de pacientes con infección de COVID-19 con la afectación de opacidad de vidrio desmerilado y allá de distribución principalmente periférica, bilateral, pluripleural, y aquí conforme avanza la infección en el cual ya se evidencia de consolidación como tal con distribución más central e inferior contra las áreas de hueso. Las etapas en las alteraciones de los estudios de imagen las podemos dividir en 4, que es una etapa temprana, una etapa progresiva, la etapa pico y la etapa de resorción o de absorción. La etapa temprana, que es la que se encuentra en los primeros días de la infección, hasta los primeros 4 días, lo principal que se encuentra es la opacidad de vidrio desmerilado, con una distribución periférica o subpleural, bilateral, que afecta principalmente los lóbulos inferiores. Algunos pacientes que empiezan con COVID pueden cursar con una tomografía inicial normal. Y la siguiente alteración en los estudios de imagen, la tomografía, es una etapa progresiva, en la cual se evidencia una evolución rápida con un aumento de la distribución de la opacidad de vidrio desmerilado, imagen de pavimentación y de consolidación en espacios aéreos. Y en la etapa 3, que es la etapa pico, que es la que se presenta hasta de 9 a 14 días posterior a la infección de COVID, es donde la consolidación se vuelve más densa y se observan también bandas parenquimatosas residuales. Pues aquí tenemos estas 3 imágenes de los primeros 3 tipos de las 3 primeras etapas de alteraciones en imagen en un paciente con COVID-19. Aquí tenemos la A, que es la etapa temprana, opacidad de vidrio desmerilado, de patrón bilateral, de predominio periférico. La etapa 2, que es la etapa progresiva, en la cual el vidrio desmerilado se empieza a ver en múltiples lóbulos y empieza a haber un predominio más en lóbulos inferiores y también el predominio central. Y en la etapa 3, que es la etapa progresiva, es cuando la consolidación, la opacidad se vuelve ya consolidación, la opacidad, perdón, se vuelve consolidación, se ve una imagen más densa, y esto es pues en pacientes en los que están de 10 a 14 días posterior a la infección de COVID-19. Y esto pues es cómo podemos hacer el diagnóstico conjuntando tanto los estudios de imagen como un estudio, como los estudios paraclínicos o estudios de laboratorio para llegar a hacer el diagnóstico de COVID-19. Como les mencioné, una prueba de laboratorio negativa de un paciente con sintomatología con el cual tenemos sospecha, no se descarte completamente la infección. Se deben de investigar otros métodos, métodos de una tomografía o estudios de imagen. Pacientes que tengan PCR positivo y una TAC de tórax sugestiva
pues aumenta la sensibilidad del diagnóstico de COVID-19 hasta el 97%. Mientras que hay pacientes en los que pueden tener su PCR negativo y una estudio de imagen, una tomografía de tórax sugestiva. Esto aún así nos hace el diagnóstico con una sensibilidad de hasta el 75%. Entonces, el diagnóstico pues debe de ser integral o multimodal, no basarnos únicamente en un estudio para poder descartar la infección, sobre todo cuando estamos en un paciente con características clínicas que nos hablan de una alta sospecha de infección de COVID-19. En cuanto al paciente que ya tiene una infección, pues que ya lo mencioné también previamente, se puede distinguir el tipo de infección que usa nuestro paciente en 5 principales tipos: lo que es infección asintomática o presintomática, infección leve, infección moderada, infección severa y pacientes con enfermedad crítica. De esto, pues lo que vamos a ver nosotros en la unidad de cuidados intensivos, pues son los pacientes de la última línea, los pacientes con una infección en estado crítico, que es básicamente que el paciente con infección tenga falla respiratoria, tenga estado de choque, tenga falla cardíaca o falla multiorgánica y pues que requiera un manejo avanzado de la vía aérea o manejo vasopresor o soporte vasopresor. Son los pacientes que se clasifican dentro de este grupo. Vamos a ver también que el diagnóstico va a variar dependiendo también del tipo de infección que tiene nuestro paciente. Aquí esta gráfica es del año 2020. Esto de las consideraciones de manejo pues también se han modificado. Aquí lo importante pues es esto, es la clasificación, es pues el estado en el que se encuentra nuestro paciente, si es la fase de replicación viral o la fase de respuesta inflamatoria. Y pues esto del manejo pues ya se ha actualizado. Los pacientes que requieren manejo intrahospitalario pues son los pacientes que tienen como tal una infección pues, severa o crítica. Pacientes con alteración o infección moderada, se debe de valorar si el paciente requiere manejo hospitalario o se puede tratar de manera ambulatoria, dependiendo de la sintomatología que tenga nuestro paciente. Aquí esta división pues se va a hacer dependiendo de la saturación que tiene nuestro paciente infectado por COVID-19. Aquí el punto de corte es 94%, pero ese 94% pues es a nivel del mar. Igual se debe de ajustar dependiendo de dónde nos encontramos, la altura de la ciudad y otros parámetros clínicos del paciente para poder saber si nuestro paciente requiere manejo hospitalario o no. Todos los pacientes con COVID leve se deben de manejar de manera ambulatoria y el tratamiento no va a ser el mismo de un paciente que requiere manejo hospitalario, un paciente con infección severa o un paciente con infección crítica, ya que tratamientos y manejos que nosotros están destinados para este tipo de pacientes, en estos otros pacientes pueden resultar contradictorios o perjudiciales. Por ejemplo, en el caso de utilizar corticosteroides sistémicos como dexametasona, metilprednisolona, prednisona, si utilizamos esto de manejo en estos pacientes, pues más que un beneficio podemos causar un daño o pueden resultar contraproducentes en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, pues esta es la última actualización de los manejos que se han aprobado o que se están llevando a cabo, y las recomendaciones que tienen para su uso, estas propiamente de las guías de la ITSA. La última actualización pues es la actualización del mes pasado, del mes antepasado, del 10 de junio del presente año. Aquí incluyen las recomendaciones de los nuevos fármacos, de los nuevos tratamientos que se están estudiando y aún así continúan poniendo los fármacos o el tratamiento que en algún momento se estudió y que pues ya actualmente ya
ya está proscrito, ya no está recomendado su uso, como el caso de la hidroxicloroquina o la acitromicina o el opinavir o ritonavir. Estos pues ya actualmente ya no tienen ninguna indicación para el manejo de pacientes con COVID-19. En cuanto a los corticosteroides, pues sigue siendo hasta el momento la piedra angular para el tratamiento de pacientes hospitalizados con infección de COVID-19. La última recomendación pues sigue recomendando sobre todo en pacientes críticos. Pacientes críticos pues se debe administrar el dexametasona 6 miligramos durante 10 días continuos, y también hace ahí la aseveración de que durante 10 días o hasta el alta del paciente. Es decir, ya en esta recomendación no lo limito únicamente hasta 10 días, sino que se puede extender su manejo dependiendo del estado clínico del paciente. No son propiamente 10 días, se puede extender hasta más días o hasta el alta del paciente. Pues obviamente aquí cuidando otros factores del paciente, como por ejemplo el estado metabólico y químico del paciente. La recomendación más fuerte es en pacientes críticos, es decir, pacientes que están ingresados en la UCI, paciente que requiere manejo vasopresor, paciente con falla orgánica múltiple o paciente con soporte mecánico, ventilatorio mecánico. Es donde la recomendación de manejo con corticosteroides sistémicos se encuentra más fuerte. También hay una recomendación igual un poquito menos fuerte para su uso en pacientes hospitalizados graves, es decir, pacientes con saturación de oxígeno menor del 94% al aire ambiente. En esto se puede llegar a beneficiar del uso de corticosteroides sistémicos, igual 6 miligramos cada 24 horas durante 10 días o hasta su alta. Pacientes con infección leve o moderada que no requieren de oxígeno suplementario, está proscrito o contraindicado el uso de corticosteroides, ya que no se ha demostrado que tengan beneficio y pueden llegar a causar alteraciones metabólicas en estos pacientes. En esta recomendación, pues no nos limitan únicamente a dexametasona, es la que recomiendan porque es la principal que se estudió. Pero en esta actualización dice que se puede utilizar el equivalente a la dexametasona para tratar a estos pacientes. Y comentan que el equivalente de los 100 miligramos de dexametasona es 32 miligramos de metilprednisolona o 40 miligramos de prednisona. En caso de que no contemos con dexametasona, se pueden emplear estas otras estrategias. El tocilizumab o el sarilumab, estos son dos anticuerpos monoclonales dirigidos contra interleucina 6, que son los que actualmente se encuentran recomendados con una evidencia más alta para el tocilizumab para pacientes hospitalizados con infección por COVID crítica o infección severa. También comenta en la recomendación que se puede utilizar sarilumab en entornos clínicos en los cuales no se cuenta con tocilizumab, pero sí se cuenta con este otro anticuerpo monoclonal dirigido contra interleucina 6, con una recomendación menor a la que establecida para el tocilizumab. Y también comenta que pues este manejo no se debe de dar solo, sino que debe de dar complementado con los corticosteroides sistémicos, como la dexametasona, la prednisona o la metilprednisolona. El plasma convaleciente, que también se empezó a estudiar durante el inicio de la pandemia, pues actualmente no está recomendado para pacientes en el entorno hospitalario. Hace una recomendación baja de que se puede utilizar en pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos o con terapia inmunosupresora, en los cuales no tienen opción de otro tipo de manejos. Se puede tomar en cuenta este manejo, pero únicamente pacientes ambulatorios que no requieren manejo hospitalario. Y esto únicamente por los pacientes que no tienen otra opción de tratamiento, tanto por la inmunosupresión del paciente como por un tratamiento inmunosupresor. Entonces, únicamente aquí se puede considerar utilizar. En el entorno hospitalario, en el entorno de la UCI, ya no tiene uso ni recomendación el uso de plasma convaleciente. Remdesivir, este es un fármaco antiviral
que también se ha estudiado para el manejo del COVID-19. En esta última recomendación, pues ya tiene una recomendación para su uso tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados y pacientes hospitalizados con enfermedad moderada y enfermedad severa, pero no tiene recomendación o no se ha emitido hasta el momento en pacientes críticos. Es decir, nosotros en la terapia pues no hay una recomendación fuerte o un sustento hasta el momento en los estudios que nos digan podemos utilizar remdesivir en el entorno de un paciente crítico o un paciente que tenemos aquí en la UCI. La recomendación está únicamente pues, para pacientes ambulatorios y pacientes con enfermedad moderada a severa. Nada más, pues la dosis de un paciente ambulatorio es diferente a la de un paciente hospitalizado. La de un paciente hospitalizado, pues se debe utilizar durante 10 días, mientras que en un paciente ambulatorio la recomendación se hace que se da durante 5 días. Anticuerpos monoclonales dirigidos contra cepas regionales también se han estudiado, igual todavía no hay suficiente evidencia para recomendar en pacientes en entorno hospitalizado, pero sí se llega a recomendar en pacientes ambulatorios en los cuales se ha detectado cierta cepa y se tiene un anticuerpo monoclonal dirigido para esa cepa o para esa cepa o para esa infección regional. Pero en el contexto de pacientes hospitalizados no tiene recomendación. Baricitinib, pues, es de los últimos que se ha recomendado. El baricitinib pues, se ha estudiado recientemente y en esta última actualización de la IFA pues ya ponen una recomendación para su uso en pacientes hospitalizados graves, no en pacientes críticos. A lo mejor más adelante va a tener evidencia que refiere a que sí se puede utilizar en pacientes críticos. El baricitinib pues es un inhibidor selectivo de Janus quinasa 1 y quinasa 2 que tiene doble efecto propiamente contra el virus y efecto contra el estado preinflamatorio que causa la infección de COVID-19. Entonces, la evidencia de los estudios que se han publicado hasta el momento, pues, ya nos hablan de que sí se puede utilizar baricitinib. Obviamente siempre se debe utilizar en combinación con la terapia de corticosteroides o en caso de que no se cuente, se puede utilizar también con remdesivir, que es el fármaco antiviral que ya tiene recomendación previa para manejo de pacientes hospitalizados con COVID grave. La recomendación más fuerte es la combinación de baricitinib con los corticosteroides. Y pues estos son otros dos fármacos que ya se han aprobado para su uso, pero esto es en pacientes ambulatorios, igual no tienen contexto para pacientes hospitalizados ni para pacientes en nuestro entorno de pacientes hospitalizados en la UCI. Ahora, la tromboprofilaxis. Para poder indicar tromboprofilaxis o pues, heparina en nuestros pacientes se debe tener una evaluación individualizada. No se debe de poner en todos los pacientes con la misma indicación, ya que hay pacientes que van a requerir dosis terapéuticas, los pacientes que van a requerir dosis profiláctica o pacientes en los que va a estar prescrito utilizar tromboprofilaxis en el contexto de pacientes con nosotros aquí en la UCI. ¿Cuáles son los factores de riesgo tromboembólico en pacientes con COVID? Pues los principales factores de riesgo son pacientes con COVID grave, con proteína C reactiva elevada de más de 150 miligramos sobre litro, dímero D elevado, una corte, aquí es referido en este estudio de 1500 nanogramos sobre mililitros, o ferritina elevado de más de 1000, o linfopenia. También pues, antecedentes personales o familiares de una enfermedad tromboembólica, una trombofilia conocida, cirugía reciente, gestación o terapia hormonal sustitutiva. Se debe de individualizar a nuestros pacientes conociendo todos estos factores de riesgo para saber si podemos iniciar tromboprofilaxis en nuestros pacientes. Estas son las últimas recomendaciones que se han hecho, igual divididos en el contexto de los pacientes, para saber si nuestro paciente es candidato o no para utilizar tromboprofilaxis o heparina en dosis terapéutica. Tenemos que
todo paciente que esté hospitalizado por una razón distinta de COVID o paciente hospitalizado por COVID, pero que no requiere oxígeno suplementario, es decir, paciente con COVID leve, se debe utilizar tromboprofilaxis con heparina, salvo alguna contraindicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones para utilizar tromboprofilaxis? Un recuento de plaquetas menor de 50,000, el hecho de que nuestro paciente tenga una terapia con doble antiagregante plaquetario y el hecho de que nuestro paciente tenga una hemoglobina menor de 8. Si nuestro paciente cumple con cualquiera de estos, ya no es candidato para utilizar tromboprofilaxis. Pacientes con dímero D, o hospitalizados y que requieran oxígeno suplementario o que estén con cánones de alto flujo o con ventilación no invasiva, se debe administrar una dosis igual profiláctica de tromboprofilaxis, pero se debe de evaluar los marcadores inflamatorios de nuestro paciente. Aquí propiamente la proteína, el dímero D. Un dímero D arriba del valor del límite superior normal establecido por el estudio de laboratorio o arriba de 1500, ya nos habla de que nuestro paciente requiere una dosis terapéutica de heparina, es decir, pues heparina en el contexto de paciente hospitalizado, enoxaparina o dosis terapéutica. Entonces, pues el corte que se debe de hacer es dependiendo del dímero D. Si nuestro paciente se encuentra con un dímero D arriba de 1500, debe utilizar la heparina o dosis terapéutica. Si no se encuentra arriba de 1500 o arriba del límite superior normal establecido por el laboratorio, se debe utilizar la heparina a dosis profiláctica. Y si tiene contraindicación, como ya les mencioné, hemoglobina menor de 8, plaquetas menor de 50,000 o que nuestro paciente tenga una terapia con doble antiagregante plaquetario, no se debe utilizar la tromboprofilaxis. Esto, en cuanto a la falla renal asociada a COVID-19, pues tenemos que la falla renal se puede describir en los pacientes con COVID-19 en cuanto haya evidencia de que nuestro paciente tenga proteinuria o hematuria con el contexto de un paciente con COVID-19. No necesariamente tiene que haber elevación de creatinina sérica o disminución de la tasa de filtrado glomerular. Si nuestro paciente ya tiene estas alteraciones, debemos de vigilar más a nuestro paciente, ya que tiene mayor riesgo de que pueda llegar a desarrollar una falla renal asociada a COVID-19. El manejo de estos pacientes pues, es similar a todos los pacientes que tengan falla renal, no propiamente asociada a COVID-19, es decir, una terapia de sustitución renal en aquellos pacientes que nos hagan la falla renal aguda en un estadio pues, 3, una lesión renal aguda que digo 3, pues se debe evaluar el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica y lo ideal es que se realice terapia de sustitución renal, que puede ser terapias convencionales, hemodiálisis convencional o terapia de plasma. Esta se debe evaluar en todos los pacientes que tengamos ingresados o que estemos viendo con COVID-19, que sean pacientes pues, severos o críticos. Y estos son los factores de riesgo que pueden contribuir a la lesión renal aguda asociada a COVID-19, que pueden ser factores de riesgo por de lesión tubular aguda, de lesión vascular, de lesión glomerular o de lesión intersticial. Y todos estos pueden estar presentes en nuestros pacientes con COVID-19, que pueden ser inflamación regional, infección viral directa, por los partículas moleculares asociadas al daño o asociadas a los patógenos, síndrome compartimental renal, hipoxia tisular en un paciente en contexto de insuficiencia respiratoria, lesión vascular por microtrombos o por endotelitis, también que es otra de las vías patogénicas por las cuales afecta el COVID-19, lesión glomerular, una glomerulonefritis o lesión intersticial, principalmente por infiltración de células inflamatorias o células inmunitarias. Todos estos pues, nos pueden llegar a ocasionar que nuestro paciente tenga daño renal asociada a COVID-19. Pues como dije, pues, no es una enfermedad propiamente respiratoria y no nos debemos de concentrar únicamente en los respiratorios, únicamente en el pulmón, únicamente en el ventilador, en el caso de pacientes ventilados, sino debemos de ver a nuestro paciente pues, como un paciente con una patología integral que puede llegar a afectar diferentes sistemas y no solamente los respiratorios. En cuanto a pacientes que ya tenemos ingresados a la unidad de cuidados intensivos,
que tengan insuficiencia respiratoria, aunque no tengan manejo avanzado de la vía aérea, se puede utilizar la posición prono. Esta se empezó a estudiar principalmente en estos pacientes durante pues, los periodos más elevados de la pandemia, sobre todo y se utilizó mucho pues, en diferentes hospitales. Mi sede previa lo utilizamos mucho, sobre todo cuando hubo los periodos de pico de la pandemia en los que nos quedamos sin ventiladores. Era pues la forma que teníamos para, bueno, aparte de las recomendaciones que se habían hecho, era una forma en la que había una mejoría transitoria de los pacientes, que aunque posiblemente pues ya requerían manejo avanzado de la vía aérea, pues nos ayudaba para un tiempo para mejorar la oxigenación, en lo que se podía pues, conseguir un ventilador y se pudiera dar el soporte pues, ventilatorio a estos pacientes. Este es un estudio que se publicó pues, en el año pasado, en marzo del año 2021, en el cual se evidenció los beneficios de la posición prono en pacientes no ventilados con COVID-19, en el cual se evidenció que en pacientes graves o críticos con COVID-19 que se manejaban con terapia de pronación, tenían un menor requerimiento de intubación orotraqueal y una menor estancia en unidad de cuidados intensivos y menor estancia en hospital. La mortalidad también tuvo una disminución, sin embargo, pues aquí cabe aclarar que esta mortalidad, que aunque es menor a... No, perdón, la mortalidad es de 0.4%, no tuvo aquí relevancia. Vemos aquí pues el intervalo de confianza sobre el paso a la unidad, no tuvo significancia estadística. Únicamente la diferencia fue en el menor requerimiento de intubación orotraqueal en los días en UCI y en los días en hospital. Y pues esta es una foto igual de mi sede previa del manejo que le damos a nuestros pacientes en nuestra área COVID. Ahora, ¿se puede considerar a todos los pacientes con insuficiencias respiratorias asociadas con COVID-19 como SDRA? Pues como ya hemos visto previamente en la clase de SDRA, en la clase de manejo, pues no. Un paciente con COVID-19 no es similar a un paciente con SDRA. Hay ciertos fenotipos o cierta combinado de signos y síntomas que hacen que tenga una enfermedad, un fenotipo similar a SDRA, y sí se puede manejar como SDRA, pero se debe de hacer una evaluación de cada uno de nuestros pacientes. El manejo debe de ser individualizado, ya que nuestros pacientes, pues esta es una patología con múltiples manifestaciones, con manifestaciones heterogéneas, que los hace que nuestros pacientes no se puedan manejar de manera similar todos, ni siquiera los que están ventilados. Hay pacientes que están ventilados que no se comportan como SDRA y en los cuales si utilizamos estrategias ventilatorias de un paciente con SDRA, lo que vamos a hacer es causar un daño a nuestros pacientes. Entonces, pues no, todos los casos no se deben tratar como SDRA, principalmente por la diferencia de fenotipos, las actualizaciones constantes en los manejos que se ha habido de SDRA y pues las diferencias en los manejos que se van a ver, pues bueno, que se van a ver dependiendo de las manifestaciones clínicas radiográficas de nuestros pacientes, a los cuales nosotros podemos agrupar en diferentes fenotipos para, de acuerdo a esto, guiarnos en nuestro manejo y en nuestra estrategia ventilatoria. Y de recién que empezó la epidemia de COVID-19, la Sociedad Americana de Tórax emitió una guía en la cual pues daba las recomendaciones generales en ese tiempo para pacientes con COVID-19. Y en cuanto al manejo ventilatorio, pues esta guía se basaba mucho en dar recomendaciones para que el manejo fuera similar a un paciente con SDRA. Entonces, después de que se publicó esta guía, Luciano Gattinoni envió una carta al editor en la cual pues, él comentaba que no era, pues, que el COVID-19 no se comportaba como un SDRA típico y que por tal estas recomendaciones no eran generalizadas para todo paciente que tuviera COVID-19. Y él pues ahí referenciaba que había, pues, en el caso de su experiencia en el norte de Italia, que pacientes que ellos estudiaron pues tenían comportamientos distintos y tenían mecánicas respiratorias distintas en los dentro de la misma enfermedad, dentro del mismo COVID-19 había pues
una heterogeneidad de manifestaciones clínicas o de mecánica ventilatoria que hacía que un paciente no se pudiera tratar, que todos los pacientes no se pudieran tratar de manera similar. Posterior a que envió esta carta al editor, publicó este artículo, el que publicó en el año 2020, en el cual él mencionaba o daba sus recomendaciones que de ese momento de los diferentes tipos de COVID-19. Él los clasificó en 2 fenotipos y de las probables estrategias ventilatorias que se podían utilizar de acuerdo a estos fenotipos de COVID, y por qué no se puede utilizar el manejo general de CRA en los dos principales fenotipos que él describió. Él dividió los fenotipos de COVID-19 en los principales, en el fenotipo L o fenotipo low y el fenotipo H o high, en el cual estas eran las principales diferencias en los fenotipos de pacientes con COVID-19. El hecho de que sean 2 no significa que sean igual 2 entidades completamente diferentes. De hecho, forman parte del mismo espectro de la enfermedad, y un paciente que tiene este fenotipo puede evolucionar hacia este fenotipo y el manejo se debe adaptar dependiendo de las características de la mecánica ventilatoria del paciente. El hecho de que nosotros estudiamos y clasificamos a nuestro paciente aquí no significa que siempre va a tener este manejo de estos pacientes. Tenemos que hacer una evaluación constante. En el caso de que nuestro paciente progrese hasta este otro tipo de fenotipo, el manejo se debe ajustar de acuerdo a las necesidades del paciente y de acuerdo a las características del paciente. El fenotipo L, él lo clasificó como aquel paciente que tenía una baja elastancia pulmonar, una ventilación, perfusión baja, bajo peso pulmonar y baja reclutabilidad pulmonar. Al tener una baja reclutabilidad pulmonar, pues ¿qué pasa? Que si nosotros manejamos a los pacientes con las estrategias ventilatorias de una SDRA, nosotros podemos llegar a ocasionar un daño a nuestros pacientes, ya que estos pacientes pues no son reclutables. Si nosotros manejamos con PIPs altas, lo que vamos a hacer es causar barotrauma y podemos pues perjudicar más al paciente, más de lo que se le ayuda. La relación ventilación-perfusión baja, esto nos habla de que en los estudios de imagen pues el pulmón se ve adecuadamente aireado o sin una afectación severa en cuanto a la aireación. Sin embargo, la perfusión de estas áreas pulmonares que se encuentran adecuadamente aireadas no es adecuada. Esto pues por las afectaciones endoteliales, vasculares, la microtrombosis propia del estado inflamatorio del COVID-19 que nos llega a ocasionar esto, una relación ventilación-perfusión baja y una baja elastancia. Es decir, pues como tal, la distensibilidad de nuestros pacientes no se va a encontrar alterada. Nosotros metemos un volumen pues alto, nuestro paciente pues por su distensibilidad adecuada pues va a regresar a su forma. Por la elastancia que es baja, pues sabe que no va a haber una resistencia a la modificación a nosotros manejarlo con volumen a nuestro paciente. Pero si lo manejamos con presiones altas y con volúmenes relativamente bajos como una SDRA, vamos a propiciar barotrauma a nuestro paciente y vamos a perjudicar más de lo que lo ayudamos. Y pacientes con el fenotipo H, que se van a caracterizar por una baja elastancia, por chunks altos, un alto peso molecular y una alta reclutabilidad pulmonar. Estos pacientes, pues son, si se fijan, sí tienen características similares al SDRA, y estos fenotipos, es un fenotipo like SDRA y se puede tratar similar que una SDRA, pero ojo, pues no todos son así. Se debe evaluar a nuestros pacientes tanto por estudios de imagen, como midiendo la complianza, como midiendo lo ideal es que se mida la presión esofágica para ver las oscilaciones de las presiones, para ver en dónde podemos clasificar a nuestro paciente y dar una estrategia ventilatoria dependiendo de cuál sea nuestro paciente. Pues aquí vemos pues, las imágenes típicas de cada uno de los fenotipos. El fenotipo L pues es el fenotipo que se encuentra en las fases iniciales del SDRA, pero puede pues, quedarse así, puede no progresar hasta un fenotipo H. Vamos a ver pues, un pulmón pues,
con una aireación adecuada o no tan comprometida, con opacidades de vidrio desmerilado, afectación principalmente periférica y pues, bilateral. Mientras que un fenotipo H, pues este ya es en el estudio de imagen, pues ya se ve un pulmón más afectado, con consolidaciones, se ve un pulmón pues, pesado, como lo describe, con una afectación más central. Y pues vemos aquí, pues aquí sí hay una mayor alteración en las áreas aireadas de nuestro paciente, y pues aquí va a haber una mayor alteración, una mayor elevación de los chunks de estos pacientes. Estos pacientes sí se pueden manejar con traje de reclutabilidad, sí se pueden manejar con presiones un poco más altas y volúmenes no tan altos, ya que se pueden reclutar de manera pues, adecuada. Y estos son los que se van a beneficiar más de la terapia de pronación. Estos también se van a beneficiar, pero no tanto como esto de aquí. Entonces, si nosotros metemos aquí presiones bajas y volúmenes altos, pues vamos a ocasionar un volutrauma. Entonces, igual, aunque nuestro paciente esté inicialmente así, si progresa así, pues se debe de cambiar la estrategia ventilatoria y no manejarse siempre de esta forma. La recomendación que hace Gattinoni en el artículo donde comenta o recomienda utilizar estos tipos de fenotipos para manejar a nuestros pacientes, él refiere que nuestro paciente se debe identificar primero con un estudio de imagen, no necesariamente que nuestro paciente esté intubado, que la principal estrategia que se debe hacer es aumentar el FiO2 a fin de disminuir la hipoxemia, y que se debe de evaluar las oscilaciones de las presiones esofágicas. Presiones esofágicas de 5 a 10 pues son oscilaciones esperadas. Oscilaciones de las presiones arriba de 15 ya nos habla de que la distensibilidad de nuestro paciente está cambiando y que ya está cursando o progresando hacia este fenotipo. En cuanto el paciente tenga dificultad respiratoria, se debe de utilizar y que cumpla criterios, se debe asegurar la vía aérea con intubación orotraqueal. Comenta también que un fenotipo L se puede manejar también con cánulas nasales de con estrategias no invasivas, como cánulas nasales de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, pero siempre monitorizando a nuestro paciente. Si las oscilaciones de la presión esofágica aumentan de 15, se debe evaluar si ya no nos cruzamos hacia este otro fenotipo, y pues ver las características clínicas de nuestro paciente. Si el paciente está con insuficiencia respiratoria pues, marcada, con uso de músculos decisorios de la respiración, pues ya debemos de asegurar la vida de nuestro paciente con intubación orotraqueal. Luego, en caso de que se intube nuestro paciente sin estar aquí, pues estos pacientes, él refiere que se pueden manejar con volúmenes tidales pues, más altos, volúmenes tidales que llegan desde 6 hasta 8 centímetros cúbicos por kilo de peso predicho, con presiones normales, pues presiones de 5 o hasta 8 o 10, dependiendo del contexto de nuestro paciente, pero no como presiones altas propiamente para la reclutación pasiva de nuestros pacientes. Y pacientes con este fenotipo, pues que ya se benefician más por la reclutabilidad, pues ya la estrategia que él recomienda pues, es que sean manejadas con volúmenes normales bajos, de 4 a 6 centímetros cúbicos por kilo de peso predicho, con presiones más elevadas. Aquí ya podemos utilizar presiones arriba de 10, igual podemos estar evaluando a nuestro paciente para ver la respuesta que está teniendo hacia esto. Y pues esto es lo que ya les había comentado, de que el primer paso que él recomendó es prevenir la hipoxemia, aumentando la FiO2, que se puede utilizar otras estrategias como cánulas nasales de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, y que se debe de estar evaluando las oscilaciones de la presión esofágica inspiratoria, que cuando esta variación aumente arriba de 15 centímetros de agua, pues nos aumenta el riesgo de lesión pulmonar, y se debe de optar por otra estrategia como una ventilación mecánica invasiva. ¿Esto por qué? Porque si tenemos a nuestro paciente que ya se ve oscilaciones de más de 15 centímetros de agua, pues ya nos puede ocasionar un TEPSIL o una lesión autoinfligida del paciente, que pues es algo que ya hemos estado revisando
cuando hemos revisado lo de la lesiones pulmonares inducidas o asociadas a la vinculación mecánica. Voy a la diapositiva 49 de 55. Bueno, te voy más rápido. Esto pues es la... No, si quieres ya para los comentarios. Nada más estás en las pequeñas. Pues esta es otra recomendación extensa de los fenotipos. Igual un algoritmo, igual basándose en el manejo que se va a dar de los diferentes fenotipos. Este es un estudio del mes pasado en el cual comenta de la experiencia positiva de manejar a los pacientes dependiendo del fenotipo. Y esta es una recomendación de la extubación de cómo se debe efectuar en pacientes con COVID-19. Y pues ya será todo. Pues fue lo que yo había dicho, ¿no? Sí. Entonces, Alexis. No sé si tengan dudas, comentarios. Sí, esta es la previa, los manejo de... ¿Pero dónde estás tú? Que no sales en ninguna. La cámara. Estabas No, conseguí fotos y... estabas banqueado, te banquearon toda la terapia. Pues a mí sí me gustaría comentar que estuvo primero muy bien la clase, a mí me gustó mucho, creo que abarcaste todo desde un inicio y nos diste como una narrativa de que primero pensaron esto y luego se dio esto, luego pensaron esto y como que concluiste muy bien las cosas que nos enseñó la pandemia y nos sigue enseñando y que todavía hace falta cerrar ese libro, consolidar ese conocimiento para que quede, porque en muchas cosas en medicina el conocimiento se puede, que aplicaste en un lado, también puede aplicar a otro. Otra parte que también que me gustó que mencionaste fue lo del artículo de Luciano. Luciano, pues creo que para muchas cuestiones de medicina, si queremos ser realmente buenos y si queremos aportar realmente a nuestro entorno, no hay que esperarnos hasta que las guías nos digan que hay una recomendación a uno para nosotros emplear algo. Por ejemplo, los artículos tan valiosos como Luciano y como otros autores que sabemos que son expertos en el tema, pues son expertos precisamente porque se animan a probar nuevas terapias y entonces todo el mundo está esperando un nuevo artículo de Luciano porque Luciano no se espera hasta que la guía te diga haz esto. O sea, la guía cuando te dice la guía es una recomendación a mí, ya pasaron 10 años de que estudiaron ese tema. O sea, apenas ahorita la guía de la ITSA apenas te está diciendo que la tromboprofilaxis se recomienda. Entonces, las guías van algo atrasadas, pero si nosotros queremos hacer eso, si nosotros nos fijamos, todos esos artículos de Luciano y todos son editoriales, cartas al editor, son comentarios que se publican y de todos modos, aunque mediante la pirámide de evidencia son de las más bajas evidencia que hay, es muy valioso para un médico. Entonces me gustó mucho que lo hayas puesto y pues también nada más mencionar que en todo en medicina, en todo es un espectro. Siempre cuando queramos, o sea, siempre el dividir todo en fenotipos o en clasificaciones nos ayuda de manera inicial a entender cómo se comporta la enfermedad, pero en el fenotipo L y en el fenotipo H sabemos y ya se ha visto y han dicho en artículos que no todos los pacientes son ni L, no todos los pacientes caben en H. O sea, es todo un espectro entre H y L en un paciente, como tú lo mencionaste, en un inicio de la enfermedad pueden ser L, luego progresar a H, o de paciente en paciente. Algunos pacientes pueden no llegar a ser H, pero tampoco L. Entonces los tienes que manejar con ese rango de monitoreo. Exacto. Y nos hace falta reconocer a nosotros mismos las cosas que hacemos mal. Por ejemplo, tú puedes empezar con un paciente L y terminar con un paciente H que tú no hiciste, pues, por sobrecarga de volumen, por malos parámetros de ventilador. Yo creo que si alguien, así como tú lo pusiste, pues es algo histórico. Si alguien se acuerda de cuando estaba en el COVID,
pasaba mucho que los pacientes hacían como neumotórax o neumomediastino, ¿no? Porque las presiones que se utilizaban eran altísimas. Entonces, se perseguía una meta de oxigenación a pesar de todo, y se nos olvidaba que pues, eran más que la saturación, pues, más allá del riñón y del sistema gastrointestinal y demás. O sea, que ni siquiera eran pulmón, porque no quedábamos al pulmón, no quedábamos al diafragma, no quedábamos nada. Perseguíamos una oxigenación. Y la perseguíamos de forma ciega. Y nos enseñaron que eso se conseguía con PIB y presiones altas y se consiguió. Y el paciente pues, iba hacia malos resultados, ¿no? Eventualmente salía el turno si tú quieres, pero nada más. Entonces deberíamos de recordar un poquito más que si cabía perfectamente en un fenotipo o en otro, tratar de establecernos metas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, ¿qué necesito? Que el paciente, pues sí, no se me muera. A mediano plazo, que no se me muera, pero que siga viviendo. A largo plazo, que salga de la terapia intensiva o de la intubación o de las terapias extracorpóreas que yo estoy utilizando para que siga viviendo una vida al sol, no para dejarlo con hepatía crítico, con una estancia larguísima, con traqueostomía. O sea, ¿a qué vida lo voy a sacar después de la enfermedad? Me parece que fue uno de los aspectos que sobre todo los investigadores canadienses le dieron muchísima importancia en la pandemia. Entonces creo que es algo de lo que deberíamos de tomar en cuenta, no solo para esta patología, sino para otras también. ¿A qué fin voy a sacar a este paciente? ¿De verdad estoy ayudando o estoy saliendo del turno? Me parece que es como el aspecto humano que nos hace falta de repente, porque pues sí, o sea, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, pero no estoy haciendo algo más por ese paciente, que al final es lo que debemos ver, que tratamos con seres humanos y esos seres humanos tienen familia, tienen actividades y tienen un montón de cosas. Bueno, nada más para agregar que de dónde salió algunas de las recomendaciones que estuviste hablando. Uno de los artículos de Recovery, que es de la experimentación, pues en este principalmente, como ya lo comentaste, la dosis que utilizaban eran 6 miligramos diarios por 10 días. Vieron que, pues sí, disminuía la cantidad de días que los pacientes tenían en la oxigenoterapia, pero pues la mortalidad realmente no se vio dilucidada. De una manera, pues, relativamente somera, pues manejaban también las complicaciones asociadas al uso de esos esteroides. El otro que también era como de los clásicos de esto del COVID es el ACCT1, que es el de Remdesivir. Y pues en este básicamente pues igual utilizaban una dosis establecida por un periodo de 8 días, perdón. Y pues bueno, este artículo fue liberado en 2020, ¿verdad? Y pues básicamente lo que concluyeron ahí pues era de que el uso de este medicamento realmente no ofrecía una diferencia tan significativa en cuanto a la mortalidad, que era lo que ellos principalmente querían observar, aunque el objetivo primario era que el paciente se fuera sin uso de oxigenoterapia. Entonces, estas eran las cuestiones valorables. De lo que platicabas del prono de pacientes despiertos, bueno, yo encontré otra revisión, salió un mes antes, pero igual era una de las situaciones que estos autores platicaban en las conclusiones, que este tipo de terapia se utilizó sí para tratar de mitigar los pacientes que se llegaban a intubar, pero había consideraciones que también algunos médicos lo llegaban a utilizar como una estrategia placebo para decir, bueno, le estoy haciendo algo, le estoy tratando de disminuir la intubación. Entonces, igual individualizar el paciente que necesita intubación, pues no postergar esa intubación. Y, ¿por qué? Porque también ya se ha visto que cuando tú postergas esa intubación, igual aumenta pues el daño pulmonar que llegan a llegar a tener, las complicaciones que se pueden llegar a presentar durante ese procedimiento. Dentro de todo el manejo, sé que es un tema pues muy amplio, todavía no hay cosas muy precisas, pero igual hubiera estado bien repasar un poquito de cuál era el manejo o las consideraciones para
asegurar una vía aérea en esta patología. ¿Cuáles son las indicaciones en los pacientes que comenta Jorge? Que pues bueno, ya no lo lograste desvincular, ¿cómo le vas a hacer la traqueostomía? ¿En qué periodo? ¿Con qué valores ventilatorios y pues gasométricos? Terapia ECMO fue otra de las cuestiones que estuvieron muy manejadas, muy controversiales, funcionaba, no funcionaba. Pues fue también una de las terapias que pues tuvo un auge, por así decirlo, en este momento. Pues como ya sabemos, la terapia ECMO pues es una terapia puente de soporte cardiopulmonar principalmente, pero puente hacia llevarlo a un trasplante cardiopulmonar. Entonces, en estos pacientes realmente no había tanto trasplante cardiopulmonar. Entonces la cuestión era tratar de dar ese soporte, esperar a que la inflamación disminuyera y en ese momento valorar si había funcionado o no. ¿Qué es lo que vieron? Pues realmente pues no hubo diferencia significativa entre usar ECMO o no. Tal vez ahí haya un sesgo. ¿Por qué? Porque pues no había una selección precisa de el mejor paciente, sino que se le ponía incluso a pacientes que pues ya tenían un pronóstico muy malo. Entonces tal vez eso pudo haber sesgado esa diferencia significativa que pudo haber tenido el uso del ECMO. Y pues bueno, creo que nada.